Hablaremos hoy de los etruscos accediendo a gentiles pedidos. Es un pueblo que no aparece muy seguido, ¿no?, en las historias. Todos están incómodos cuando se habla de los etruscos. Siempre tenemos la sensación de que los romanos los desalojaron y que rompieron cualquier vínculo con el pasado. Cuando estudiamos en el colegio nos enseñan la historia del Egipto, de los asirio-caldeos, del Oriente, los fenicios, los hebreos, después los griegos, los romanos, y los etruscos preguntan, bueno, no preguntar, imagínense quién va a preguntar por los etruscos, pero deberían preguntar. Uno no pregunta ante el temor de que se incorpore ese periodo al plan de estudios, ¿no?, haciéndolo todavía más fastidioso. Así que el alumno no pregunta por los etruscos. Y justamente por eso los etruscos y los hititas, digo por la pereza del alumnado, han quedado fuera de la historia prácticamente. La civilización, y sería mejor todavía decir la civilización etrusca, se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. En la época de mayor poder, allá en los siglos 7 y 5 antes de Cristo, ya con Roma fundada, pero una Roma todavía torranta, imagínense. Bueno, ya en ese tiempo Etruria abarcaba probablemente toda Italia. Su nombre, Etruria, es la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirseña, y los antiguos romanos llamaron a sus pobladores Etrusi o Tusi, y de ahí se deriva el nombre de la actual región italiana que se llama Toscana. No sé cómo se deriva después de un largo asunto, ¿no? De Tusi a Toscana hay una cosa, lo único que queda es la T. En cuanto a los orígenes de los etruscos, existen, no diré que muchas especulaciones, porque yo en mi vida no he visto a nadie especular sobre el origen de los etruscos. Sin embargo, acá en el texto dice que existen muchas especulaciones, ninguna de las cuales fue vista por mí jamás. Mire que he visto cosas, pero especulaciones sobre el origen de los etruscos no es lo más común. Nunca en la vida, y menos en la radio. En la tele. El caso es que es un pueblo extraño en ese sentido, en el sentido de que todo el mundo especula sobre su origen, digo yo. No, en el sentido de que nadie sabe de dónde ha venido, como sucede con los vascos. El griego Herodoto, nuestro amigo Herodoto de Halicarnaso, decía que los etruscos provenían de Lidia, no Libia, que es en el África, sino Lidia, que es en el Asia Menor. Pero conviene siempre desconfiar de Herodoto, ¿no? Después Tito Livio, el historiador, y Polibio, aquel de los ciclos políticos. ¿Recuerdan a Polibio? Los que estudiaban derecho político se encontraban ahí en las primeras páginas con Polibio. Después ya todo el mundo se olvidaba de él. Bueno, en todo caso Polibio estaba de acuerdo en que esta gente venía del Asia Menor. En cambio, Dionisio de Halicarnaso, también de Halicarnaso, en el mismo barrio que Herodoto, decía que los etruscos eran una raza indígena italiana. Indígena quiere decir que no venían de ninguna parte, que estaban allí. Siempre es más cómodo sostener que unos señores que están en un lugar no provienen de ninguna parte. Después de todo, es tan serio sostener que siempre estuvieron allí como sostener que han venido a cualquier otro sitio, ¿no? Porque nadie sabe nada. Sabemos que sí, allá por el año 1000 a.C. estaban ahí los llantos. Los etruscos hacían continuamente alianzas entre ciudades para obtener ganancias económicas y políticas, y a su vez los griegos, los romanos, los cartagineses, los que compartían aquella época con los etruscos, solían aliarse entre sí para jorobar a este pueblo. De todos modos, allá por el siglo V a.C., el poder de los etruscos fue reducido. Los romanos sometieron la mayor parte del centro y sur de la península, como saben ustedes, y muchas ciudades etruscas quedaron bajo el dominio de Roma. Una serie de guerras civiles hicieron que las ciudades etruscas aceptaran finalmente la ciudadanía romana, y estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas, Sila, ¿no? Atacó ciudades enteras, tomó posesión de tierras, y muy pronto el pueblo etrusco quedó totalmente romanizado, quedó oculto bajo el poder romano. Vamos a comentar, una vez hecho todo este aburrido introito, algunas particularidades de este pueblo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad.
Una de las últimas personas que sabía hablar el etrusco era el emperador Claudio. El emperador Claudio era, además de un ser abyecto, un gran erudito, un gran lector y un aficionado a la filología. Bueno, en la medida en que se podía ser filólogo en el siglo I, ¿no? Bueno, ese sabía hablar el etrusco. Y fue una de las últimas personas, probablemente la última. Aunque a lo mejor, claro, si no había otro que lo supiera, pienso en este último acto, ¿cómo sabían que Claudio hablaba el etrusco y nos estaba burlando de todo? Pero para eso era el emperador y tenía derecho a hacernos creer que sus balbuceos de borracho eran redondamente el etrusco. Vamos a hablar de algunas particularidades. Por ejemplo, de cómo medían el tiempo los etruscos. No contaban los días de medianoche a medianoche, como hacemos nosotros, o como hacían los babilonios. Tampoco lo hacían de una aurora a la siguiente, como los atenienses. Tampoco lo hacían como los hebreos, de una puesta de sol a otra. Los contaban de mediodía a mediodía. El mes, lo mismo que en la Roma primitiva, era un mes lunar, un mes medido por el intervalo entre dos lunas nuevas. Esto viene a confirmarse porque la palabra que entre los etruscos designaba al mes era la palabra tir, es decir, luna, que por otra parte era la diosa de la noche, la diosa luna, la triple diosa de la que habla Claes. Los etruscos, en la luna llena que estaba justo en el centro del mes, imagínense, si usted mira el mes de luna nueva a luna nueva, en el medio justo le queda la luna llena. Bueno, en el medio del mes tenía esa luna llena y allí se celebraba el día de los idus, y de los etruscos tomaron este nombre los romanos, que también llamaban idus al centro del mes. Recuérdese los idus de marzo, aquella célebre fecha en la que fue muerto nuestro amigo Julio César, y que da título al libro maravilloso de Thornton Wilder, que yo recomiendo leerlos, idus de marzo. Vayan ahora mismo. ¿Está cerrado acá enfrente? A las 10 cierra, sí, vale. Golpéenle, sí, golpéenle que les abra, a fichar, y dice, véndame por favor el libro de Thornton Wilder que se llama Los idus de marzo, siendo que idus significa luna llena, aquella que está exactamente en medio del mes, le dice usted al empleado, si es que lo atiende a alguien, cosa que dudo. Sí. Y además si lo atienden y usted le empieza a hablar de todo esto, es probable que se fastidie. Sí. El empleado, porque es proverbial el fastidio de los empleados a quienes uno a las 2 de la mañana les explica qué cosa es un idus. De todos modos, ciertos eruditos dan una interpretación curiosa a este término, idus. Parece que itis quería decir confianza en Júpiter, a quien desde luego también adoraban los etruscos, ¿no? O también confianza en la luz. De allí que celebraban los etruscos, aquellos idus, los días en que particularmente eran luminosos, dado que a la puesta de sol seguía el brillo de la luna con una gran claridad, particularmente en aquellas ciudades donde no había iluminación. Algunos saltará y dirá, y si estaba nublado, bueno, ante esa objeción conviene dar por terminado el programa. Los etruscos también utilizaban para dividir el tiempo nonas, es decir, periodos de 9 días, una especie de semana, que contaban con 8 días completos y el noveno era el día de mercado, ¿no? Ese día los reyes etruscos, ya que era una monarquía, daban audiencia y los ciudadanos planteaban sus asuntos, que generalmente eran asuntos judiciales, ¿no? Gracias a algunos historiadores antiguos se han conservado los nombres de 8 meses etruscos, de los 13 que probablemente tendría. Fíjese qué poca cosa queda de aquel idioma que ni siquiera tenemos los meses completos, ¿no? La serie comenzaba en marzo, al igual que en la Roma primitiva. En ese mes, empezaba el año, yo qué sé, ¿no? Marzo se llamaba Belsitans, Cabreas era el mes de abril, Ampiles el de mayo, Aclus el de junio, Traneus, julio, Erimos, agosto, Helius, septiembre, y Sochefer, octubre. Y ya está, no tenían, ¿no? Ellos sabían, pero nosotros no. Ahora, ¿de qué sirve saberlo? Es una pregunta interesante.
lo menos. Es una pregunta interesante. Sirve de lo mismo que sirve oír esto que estoy diciendo. Es decir, si uno es, por ejemplo, una gallina, no le sirve para nada. Su performance en el gallinero sigue siendo la misma, no entenderá nada. Pero, si usted siente ante cada noción una especie de halago del espíritu, de la mente, entonces pues le sirve justamente para eso. De todos modos, Julio César, como sabemos todos, reordenó el calendario. Y bueno, el año que vivimos nosotros prácticamente lo inventó Julio César, después vino el Papa Gregorio, hizo algunas pequeñas modificaciones, pero fue Julio César el que inventó el año tal cual es. Abil quería decir año en etrusco, le digo por si alguno va a Etruria. Cada año que pasaba, cada abil que pasaba, digo, se me pegó el acento. De andar tanto con... Luego esa gente que va a Madrid y vuelve y dice, vale, hombre. Sí, vale. Bueno, yo anduve por Etruria y se me pegó el acento en la E. Parece que cada año que pasaba los etruscos insertaban un clavo en un muro del templo de la diosa Nortia, y esta ceremonia, que simbolizaba desde luego el paso del tiempo, fue adoptada por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde también clavaban un clavo todos los años. De todos modos, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura 1000 años y nadie se va a asustar por 1000 clavos. ¿No? Tendríamos que clavar uno por día, entonces, pero eso ya resultaría un poco engorroso, en fin. Finalmente estaban los siglos. Un siglo entre los etruscos no duraba 100 años, sino que era de duración variable y correspondía a la duración máxima de una existencia humana. Según parece, estaba durando 119 años, que era lo que había vivido un tipo. El final de cada siglo, un tipo que ellos conocían, no un tipo cualquiera, ¿no? El final del siglo estaba anunciado por prodigios, o a falta de prodigios, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. La interpretación de esos prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía subsistir durante 10 siglos, que es más o menos lo que subsistió, un poco menos. Sí, ya en el siglo III, estaba medio. La historia de los etruscos comenzaba en el 968 a.C. Ellos lo fechaban de otra manera, naturalmente, ¿no? Entre otras cosas porque Cristo aún no había nacido. Bien, hablemos de la música de los etruscos, que es lo más interesante. En realidad estoy diciendo todo esto nada más que para contarles cómo era la música etrusca. Lo que tiene de extraño la música etrusca es que era una música que servía para acompañar todo. Era como música de fondo de aquella civilización. Por empezar, en lo estrictamente técnico, los etruscos eran alumnos de los griegos, siguieron las pautas musicales de los griegos. Pero la música les servía para compasar el movimiento de los danzarines. Te dirá, bueno, eso es usual. Pero también intervenía en la liturgia de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate. Seguimos yendo bien. Pero Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. O sea que estaban ahí los boxeadores y sonaba... Este rincón, el campeón de los etruscos. No, la que tocaba... La cabalgata, ¿no? Claro, la cabalgata deportiva del siglo, claro, boxeo. Cuando azotaban un esclavo, llamaban a algún guitarrista para que se tocara algo, me imagino, para que acompasara los azotes. Cuando cocinaban las amas de casa lo hacían al son de la flauta. Y así, todas las ocupaciones, hasta las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Me parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede está acompañado de una música, de modo tal que nuestra naturaleza, cuando estamos en el cine, espera que haya una música que por otra parte
subraya la escena, completa su significado, la connota y a veces hasta la cambia. A veces hasta la cambia. Música incidental. Exactamente. Tiene mucho sentido. Ya sabemos todos que cuando oímos es porque alguien recuerda. No me acordaba de eso. Yo tampoco hasta que no toqué eso. Claro. Recuerde, Simonazzi. Y así, cualquier situación. La situación amorosa, me imagino yo, tendría también una situación musical, un acompañamiento musical. Bueno, el caso es que según las crónicas de Dionisio de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en una ciudad etrusca era el silencio. Porque siempre está alguien tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba. Es una mala costumbre, ¿no? Para pescar, en la caza, parece que capturaban a los jabalíes y a los ciervos, no solo con redes y con perros, sino con la participación de expertos flautistas. Parece que había flautistas talentosos que atraían a las bestias. Parece que las bestias compartían el criterio musical de los etruscos. Tito Livio cuenta que en el silencio y la paz reinantes en el campo, la música llegaba hasta las cumbres de las montañas, hasta el fondo de los valles, y cientos de animales melómanos caían en las redes de los cazadores. Bueno, yo no me lo creo mucho, pero no, sí que esta parte no. la flauta era el instrumento preferido de los etruscos. Existían también las liras, las cítaras de 7 cuerdas y instrumentos de toda índole, ¿no? En general los constructores de instrumentos eran griegos en aquella época. Los flautistas eran llamados sugulones. Me imagino que no sin algún afán peyorativo. Imagínense, nadie en este mundo puede ser llamado sugulón sin algún ánimo de menosprecio. No importa en el idioma que fuere, si es en etrusco. Claro. No suena bien. Los sugulones, bueno, los sugulones eran famosos en toda la región. Bueno, con ese nombre, ¿quién no se hace famoso, no? Sugulón, sugulón. Sí, Roma adoptó la costumbre de hacerlos venir de Etruria, que quedaba ahí mismo, por otra parte, para la celebración ritual de los sacrificios que generalmente eran precedidos por unos aires de flauta, ¿no? Nunca mejor aplicada la palabra aire que en su relación con la flauta. Un aire de flauta tiene más sentido que un aire de guitarra. Los sugulones constituían en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos, tenían un espíritu corporativo muy fuerte. Un día se negaron a tocar porque se les había suprimido un banquete tradicional en el Capitolio y se retiraron. Hubo una huelga de sugulones, el Senado se vio obligado a ceder. Bueno, todo lo que usted se imagina, al final los sugulones se salieron con la suya, como suele ocurrir. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tienen la trompeta etrusca. Gracias. Dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices, los que adivinaban y leían las entrañas, ¿no? Escuchaban los sonidos de estas trompetas y traducían aquellas melodías celestiales como si se tratara de la voluntad de los dioses. Es decir, parece que los dioses expresaban su voluntad tocando la trompeta. Y entonces los críticos, es decir, los arúspices, traducían aquella música que suponían tocada por los dioses. Extraordinario, ¿no? ¿Qué dijo el Supremo? Hay que ver. Iman.
Caramba, ¿no? Qué expresión. Bueno, hablemos para terminar de un juego llamado Fersu, que... Bueno, ya hemos hablado de la música, pero no hablamos nada de la música. Lo que he dicho es nada. No sabemos nada de la música de la antigüedad porque no había forma de anotarla. Todo lo que se dice es repetir cosas que se han escrito acerca de la música. O sea, son metáforas, sustituciones, pero ningún dato. Es como si todo lo que supiéramos de la voz de un gran cantante fueran testimonios de los poetas. Como ocurre con las grandes cantantes del siglo XIX, que no había grabación, entonces sabemos lo que decían los críticos. Ah, la Patti con su maravillosa magia, es una voz que parece provenir del cielo y enciende el corazón. ¿Qué sé yo? Sé cómo escribía un tipo, pero no sé cómo cantaba ella. Sé mucho del crítico, un poco macarrónico para escribir. Bien. Entonces, todo esto que decimos de la música no existe. No sirve. No. Pero el juego de Fersu era un combate y al mismo tiempo un suplicio, y preanunciaba los martirios del anfiteatro romano. Al parecer los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer el espíritu de los guerreros muertos. Parece que allá en el otro mundo los guerreros que eran finados, los etruscos finados, se complacían cuando se martirizaba a los prisioneros. Desde luego era una costumbre que los hacía muy populares entre los vecinos a los etruscos. En las regiones cercanas al Tíbet y lejanas de Etruria, hacían eso, pero en realidad quemaban muñecos, ¿entiende? Al principio se sacrificaba un prisionero, lo tiraban al río, ponele, y después empezaron a tirar muñecos. Es para engañar a los dioses, o engañar a los guerreros muertos, que crean que somos más crueles de lo que en verdad son. A veces hay divinidades que nos exigen una crueldad que los hombres no alcanzamos a conseguir, ¿no? Bueno, en el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquinia, que era una región etrusca, parece que 307 soldados romanos fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. Los mataban a los prisioneros sobre su tumba, cavaban una fosa y después lo metían ahí para no tener que andar con un tipo de un lado para otro. Muy práctico. Pero se les daba una oportunidad, como en las películas de vaqueros. Se los dejaba combatir a los condenados delante de su propia fosa. Y tenían una posibilidad de sobrevivir, aunque una posibilidad escasani, porque le cubrían el marote con una bolsa, de modo que combatían a ciegas, ¿no? Y generalmente perdían. Así que si perdían, no veo para qué hacían semejante cosa. Creo que era, más que de piedad, un gesto de crueldad. Bueno, estos eran los etruscos, ¿no? Amén del amigo Claudio, durante toda la época romana nadie se interesó en ellos, y cuando los humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, no encontraron casi nada. Y como suele ocurrir cuando un pueblo no tiene suficientemente escrita su historia, hay una tendencia a considerarlos comodines, ¿no? Un día nos conviene que vengan de Occidente, otras veces hay que unirlos a la invasión aria, en fin, vaya a saber quiénes eran. Estaban ahí en el centro de Italia y están ahí algunos monumentos, algunas tumbas etruscas que fueron despreciadas por Vittorio Gassman, no sé si en El Sorpaso, en una de esas películas. Así que el olvido ganó la partida, porque otro pueblo les pasó literalmente por encima, los pisó, los sumergió y nos impidió conocerlos. ¿Qué héroes etruscos estaremos omitiendo? Y se estarán dando vuelta en sus tumbas aquellos héroes, diciendo, ¿y por qué no me nombran a mí estos desgraciados? Están hablando de los etruscos y yo fui el más grande de los etruscos. No sabemos quién era el más grande de los etruscos. El olvido parece haber ganado la partida, como sucedió con los hititas, nombrados al comienzo de esta charla. Me olvidé de nombrarlos porque formaba parte también de la ignorancia de los estudiantes. Pasamos del largo, los hititas eran incómodos, pero eran incómodos por otras cosas. Ahora creo que los chicos de hoy deberían estudiarlos. Hace 20 o 30 años
aparecieron nuevos datos sobre los hititas que antes no lo tenían. Bueno, no importa, es que los así. ¿A quién dedicar este recuerdo de ese pueblo? Tuvo tanta mala suerte con el olvido, ¿no? Si estuviera Rolón, no ganaríamos gran cosa. No hay ninguna mina. No hay mina, claro. Claro, no. Se dedica a eso. Hubiera dicho algo de la gran flauta, olvido. yo como es Rolón, ¿no? Algún chiste sobre Bartolo que toca la flauta, sobre un abuelito solo. No, yo a los subulones y a los subuloncitos. A la musicalidad, los subulitos. también. Subulitos. Sí. Esta musicalidad que acompañaba todo. Vaya a saber, ¿no? Por ahí tocaban muy mal. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿No? Sí, bueno, esta idea del cine también, de acompañar la percepción con música. Idea que el cine heredó del teatro. El teatro también tenía sus músicos y sus... Claro, en vivo. Bueno, y este perfecto etrusco que estamos hablando ahora. Este idioma perfectamente etrusco en el que nos expresamos. Hemos resuelto, ya que los etruscos eran buenos músicos, ilustrar esta pequeña recordación con un tango que tiene el nombre de un instrumento, que es la guitarrita. Probablemente se refiere a la cítara, y ya eludiremos en este programa la explicación del tránsito que va entre cítara y guitarra. No hay forma de evitar que en los programas supuestamente cultos se explique eso. Guitarra viene de cítara y de citar y de guitarra, déjame lo más, que me importa. Como si no fuera evidente. La guitarrita se llama este tango. Es un tango de Eduardo Arolas, cuya reputación de filólogo es ciertamente inferior a la de bandoneonista. De todos modos, se las ingenió para componer un tango dedicado a los etruscos. La guitarrita la toca